Abajo, muchacha. McLean tomó a Enid por la cintura, la bajó del carro y observó que le sobresalían las costillas. En los 12 días que llevaban en camino, Enid había perdido demasiado peso aunque todavía era una mujer atractiva. Tan atractiva, con sus senos admirables y sus facciones delicadas, que a él le había resultado difícil mantener en todo momento la disciplina. Se colgó del hombro una bolsa de provisiones, le tendió a Enid la suya y se despidió del granjero dándole las gracias y agitando la mano. McLean quería tener a Enid entre sus brazos y oírla gemir como lo había hecho en la quinta de Suffolk. Quería enseñarle nuevos placeres y besarla hasta que los dos estuvieran sin aliento y ansiosos por llegar a la culminación. Quería todo esto, y debía contentarse con tenerla en sus brazos mientras dormían. En cuanto llegaran a casa las cosas iban a cambiar. Muy pronto, si él se las ingeniaba. ¿Seguimos adelante?, le preguntó él, tomándola del brazo. Enid miró a su alrededor. Estaban en un rincón deshabitado de las tierras altas escocesas, inhóspitas escarpaduras, colinas cubiertas de aulaga y brezo. Pinares y dos estrechos surcos a modo de camino. Solo es mediodía, respondió ella. Después de un viajecito tan cómodo, dirigió una significativa mirada al traqueteante carro, deberíamos ser capaces de caminar hasta medianoche. Buena idea. Me alegro de que hayas pensado en ello. Pero a pesar de su sarcasmo, estaba preocupado por Enid, cuyas quejas no eran tan incisivas como antes. Se estaba debilitando. Eso explicaba el motivo de que, 4 días atrás, él hubiera abandonado los parajes agrestes para avanzar por el camino. Por supuesto, la mayor parte de lo que los habitantes de las tierras altas llamaban civilización probablemente le parecía de lo más tosco a una mujer educada en Inglaterra. Unas pocas chozas apretujadas a orillas de un lago constituían una ciudad, y las granjas eran escasas y estaban muy distanciadas. El primer día pagaron a un joven petimetre para que les permitiera viajar en el asiento elevado del lacayo de su coche de estilo inglés usado, y así recorrieron muchas leguas antes de que anocheciera. Al día siguiente viajaron con la lentitud de la carreta de heno que los transportaba y se pasaron la mayor parte del día durmiendo. La noche anterior habían encontrado una granja con un huerto minúsculo, unos pobres campos y una mísera choza. McLean hizo un trueque con el granjero para que les permitiera alojarse en el establo, y con la esposa del granjero por 2 platos de empanada y 2 jarras de cerveza. Enid comió como si nunca hubiera probado semejante exquisitez, y durmió a pierna suelta con un techo sobre la cabeza. Y hoy el granjero les había llevado en su carro, camino del mercado. Pero se estaban aproximando a la costa occidental y el mar. McLean notaba el olor en la atmósfera y el cambio del viento. Más aún, había descubierto un camino prometedor, alejado del camino principal y a la izquierda. Un sendero de cabras, como la mayor parte de los senderos que habían recorrido, pero, al contrario que los otros senderos, McLean reconoció aquel vagamente. Tanto el sendero como la cuesta por la que subían le resultaban familiares. Y pensaba, sospechaba que les llevaría a donde querían ir. ¿Reconocería lo que se encontraba al otro lado? McLean se apartó del camino y entró en un bosquecillo. Enid no le siguió. Él se volvió y le dijo, «Anda, vamos. No me trates como si fuese un perro de caza». Él retuvo el aliento. Enid estaba a punto de sufrir un ataque de nervios femenino. «Quedémonos en algún sitio donde haya fuego y un baño», le pidió ella en un tono de desesperación. «Llevas días sin ver a nadie sospechoso». Él regresó a su lado, le tomó la mano y la miró a los ojos, aquellos grandes ojos azules bordeados de negras pestañas. «No, no he visto a nadie sospechoso. Estoy convencido de que hemos despistado a quien quiera que nos estuviese siguiendo. Pero no me fío de nadie de Suffolk ni confío en nadie a quien no conozca, porque tal vez ellos me conocen y están dispuestos a matarme. Pasar la noche en una posada podría significar nuestro fin, de eso no hay duda». En el estado de ánimo en que se encontraba, Enid no podía ser razonable. El labio inferior le sobresalió y se puso a temblar. Él la condujo hacia los árboles y le preguntó razonablemente, «¿Cómo pagaríamos el alojamiento?». «Con el dinero que has traído».
Él estaba inquieto por la creciente sensación de familiaridad que experimentaba en aquellos parajes. Ya hemos gastado demasiado, y ese dinero es para una emergencia. Apesto. ¿No te parece eso una emergencia? Pues no te vuelo, le aseguró él mientras abandonaban los árboles. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los veía y apresuró a la joven a través de los campos. Eso es porque tú también apestas. Su tono era duro y malhumorado. Él examinó con el cuidado de la doncella de una dama. La parte inferior de su capa estaba tiesa, cubierto de barro desde la altura de las rodillas hacia abajo. Habían dormido bajo una carreta volcada, con el resultado de que el sombrero de Enid se había deformado sin remedio. Enid se lavaba la cara todas las mañanas, pero cada vez que hacían un alto se dejaba caer al suelo polvoriento, y siempre tenía el cutis sucio. Sus ojos azules conservaban su brillo, el color de su piel era saludable, se había fortalecido con el ejercicio e incluso estaba más guapa, pero había llegado a pensar que el viaje no terminaría jamás. Semejante actitud podía llevarle a desentenderse de su propia seguridad, y él no podía permitir tal cosa. Cuando llegaron al camino, ella exhaló un dramático suspiro y señaló hacia atrás. Las posadas están en esa dirección. Él miró a su alrededor. Conocía aquel paraje. No sabía por qué, pero reconocía los salientes rocosos, la cuesta pronunciada hasta la cima de la elevación, la manera en que el viento les azotaba el rostro cuando coronaron la cima e iniciaron el descenso por el otro lado, y el modo en que el sendero serpenteaba por la vertiente de otra colina. Si él estaba en lo cierto, si recordaba correctamente, podría encontrar un baño. Un baño y una mullida cama y un marido dispuesto, aunque ella no deseaba esto último. Voy a llevarte a un sitio que es mejor que una posada, le dijo él. Aunque Enid confiaba en que la guiara, no le confiaba su amor. Ella no se lo había dicho, pero MacLean no podía olvidar la locura que brotó de sus labios la primera jornada de camino: no soy tu esposa. Ella podía desear todo lo que quisiera, pero decir las palabras no convertiría sus deseos en realidad, y él se proponía demostrarle con exactitud que estaban casados. A la primera oportunidad, dedicaría toda su atención a Enid. Crearía una oportunidad, y por Dios que descubriría por qué razón ella se callaba cuando le preguntaba por su pasado, por qué tenía el aspecto de un conejo atrapado cuando él le hablaba de su futuro. MacLean seguía caminando a paso vivo, siempre ojo avisor, pero también apostando consigo mismo mientras caminaba. Al otro lado de aquella cresta vería una cascada a la izquierda. Una deteriorada valla de piedra se extendía a lo largo del sendero hasta la línea de los árboles. Una huerta de frutales, las ramas cuajadas de verdes hojas meciéndose bajo la brisa en el estrecho valle que se abría abajo. Acertaba siempre. Se estaban acercando, él lo sabía en lo más profundo de su ser. Pronto estaría con su familia, y cuando eso sucediera, volvería a ser un hombre íntegro, con sus recuerdos y una madre y una hermana, sabría quiénes eran sus enemigos y podría exorcizarlos. Allí. Deteniéndose pendiente abajo, MacLean señaló algo. ¿Ves eso? Ella se apartó de la cara el borde del sombrero. Hay una hondonada. Es mejor de lo que parece. Ella estaba tan fatigada que no le preguntó cómo lo sabía. Y era mejor que no se lo preguntase porque él no tenía idea de cómo lo sabía. Echó a andar por delante de ella, ayudándola con una mano bajo su codo. Giraron para tomar otro sendero, más estrecho, apenas una franja trazada en la hierba que cubría la vertiente. Avanzaron entre un amontonamiento de rocas más altas que él, y de repente estuvieron allí, en una pequeña hondonada caldeada por el sol y rodeada de montes. Él casi podía recordar que de muchacho iba allí corriendo y visitaba a alguien. A una persona anciana. Pero no, su rostro lo eludía por completo. El rostro de una mujer. Vivía allí solitaria, con una vaca y unas cuantas gallinas. Tenía una huerta pequeña, protegida de lo peor del invierno por unas enormes rocas graníticas, donde cultivaba ciruelas y manzanas, y una parcela de verduras. Ah, las espinacas más deliciosas que él había comido jamás. La mujer, quienquiera que fuese, no estaba allí, y los animales habían desaparecido con ella.
Ahora reinaba en el lugar un completo abandono. La casa de piedra parecía deshabitada, los postigos cerrados, la puerta cerrada por fuera con aldaba, y de la chimenea no surgía humo. No obstante, él tenía la sensación de que allí se encontraba a salvo. Sí, estaba recordando. Casi temía oír lo que Enid diría acerca del lugar. Al fin y al cabo, ella había vivido con una gran dama en Londres y con él en la casa solariega Blythe, y la quinta en que se alojaron allí tenía 10 veces el tamaño de aquella cabaña. Pero Enid exhaló un suspiro de placer. Es una maravilla. Has bajado mucho el listón. No, es una casita perfecta, de veras. Es bonita. Alzó la cara al sol. Huele a manzanas, y aquí el clima es cálido. Oigo el viento que sopla en lo alto, pero aquí estamos protegidos. Mientras la miraba, él comprendió hasta qué punto sus circunstancias habían cambiado. Enid era delicada y no estaba acostumbrada a los desafíos físicos, pero mostraba tanto ánimo como cualquier escocesa. Subía las cuestas y se quejaba, bajaba por senderos fangosos y se quejaba, se escondía en una hondonada durante un par de horas y no decía una sola palabra. MacLean podía fiarse de ella. Más aún, la adoraba. ¿Por qué me miras de esa manera? Ella se tocó la cara. Su sentido femenino de la buena apariencia le daba la voz de alarma: se me ha tostado la piel, ¿verdad? Él soltó una risita. Te han salido unas cuantas pecas, y son encantadoras. Ven a ver esto. Es inmejorable. Precedió a Enid por un corto camino que serpenteaba entre losas, siguió por el sonido de agua en movimiento y encontró un recipiente artificial, una pila del tamaño justo para lavar platos en ella. Un ramal de un arroyo se despeñaba por una roca para alimentar un estanque arenoso de agua clara y somera, mientras que otro ramal descendía y se perdía alrededor de una curva. MacLean experimentó una sensación de orgullo, como si aquel lugar le perteneciera y fuese un secreto que solo podía compartir con el ser más querido. Oh, es precioso. Está tan limpio. Podría tomar un baño. Él le desató las cintas del sombrero y empezó a quitarle la capa. Ella se sujetó el cuello de la prenda, como si temiera sus intenciones. Y debía temerlas. Él se lo había dicho antes, a las mujeres les impresionaba la limpieza mucho más que a los hombres. A él no le habría importado esperar para bañarse hasta que llegaran a la isla de Mull, pero ella era distinta. Ahora hace calor, pero las montañas impedirán el paso de la luz mucho antes de que el sol se ponga en el resto del terreno, por lo que será mejor que quite el polvo de la cabaña y encienda el fuego. Si quieres bañarte, date prisa. Ella seguía mirándole con fijeza. Si no te importa, puedes ayudarme a limpiar la cabaña. Ella tiró la capa a un lado, se sentó en una piedra y se quitó las botas cubiertas de barro seco. Podía ser recatada, pero ante todo era práctica. Él se puso a silbar, se acercó a la casucha y abrió la puerta. Oyó a los ratones que se escabullían, su olfato percibió el olor a cerrado y a humedad y el leve aroma de una vaca que otrora vivió allí. Fue a las ventanas, abrió los postigos y dejó que penetrara el aire y la luz. Había un montón de leña al lado de la chimenea, y junto a la puerta un cubo reluciente. La cama tenía un somier de cuerdas cubiertas con lona, y al pie había mantas envueltas en una funda para librarlas del polvo. MacLean miró a su alrededor. La cabaña debía de encontrarse en las tierras de un hombre importante, pues estaba muy bien mantenida. ¿Era aquel el territorio de MacLean? ¿Exigía el señor del clan que aquel lugar se mantuviera en buen estado para el caminante solitario que recorriera las colinas? Era, pues, de justicia que él encontrara abrigo allí durante su viaje hacia el hogar de su familia. MacLean se quitó el gabán y la chaqueta, y se arremangó. Empuñó la escoba, eliminó las telarañas de los rincones y entonces barrió minuciosamente el sucio suelo. Con un trapo húmedo limpió la mesa y el banco. La chimenea ya estaba preparada y solo tuvo que encender el fuego. Sacó las mantas al exterior, las sacudió, entró de nuevo y las extendió sobre la cama. Tomó el cubo, pero hizo una pausa para volver la cabeza y contemplar la estancia. Todo estaba tal como lo recordaba. Limpio, seco, acogedor. Suyo. Cerró los ojos y la vio.
la anciana con cara de manzana seca. Y un lunar marrón oscuro en la barbilla. Ven cuando quieras, muchacho. Este sitio es tuyo. Los recuerdos volvían a su mente. Regresó al arroyo sin sigilo, dándole a Enid la ocasión de correr a ocultarse tras una roca si lo deseaba, y, para mayor oprobio, supuso que lo desearía. Pero cuando dobló la esquina, se detuvo en seco. Allí estaba ella, sentada en el pequeño estanque, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, con una expresión de dicha en el semblante y, completamente desnuda. Sus brazos eran gráciles, los pezones florecían suavemente. Parecía tan fresca como un capullo rugoroso. El agua clara le llegaba a la cintura, y entre las piernas fuertes y musculosas su espléndida y rosada abertura recibía la líquida caricia. Él debió de haber emitido algún ruido ahogado, porque ella abrió los ojos. Se había adormilado. MacLean lo veía en los párpados caídos y soñolientos, en la torpeza de sus movimientos al tiempo que trataba de hacerse cargo de la situación. A él no le importaba. Dejó caer el cubo y se encaminó hacia ella. Ella se puso en pie como Afrodita alzándose de las olas. Cuando se volvía para echar a correr, él dio un salto y le rodeó la cintura. No, exclamó ella. No podemos. No soy, me tienes sin cuidado lo que creas. Eres mía. Alzándola del agua, la llevó a una roca plana y baja calentada por el sol. La tumbó suavemente boca arriba, con las caderas en el borde de la roca y los pies colgando. La posición perfecta. Con una rodilla entre las piernas de ella, él se apresuró a desabotonarse la bragueta. ¿Habías planeado esto?, gritó Enid, tratando de volverse a un lado. De haberlo planeado, ya me habría quitado los malditos pantalones. Se extrajo el miembro, se bajó los pantalones e inmovilizó a la joven contra la roca. Soy yo quien podría acusarte de planear esto. Estabas desnuda. Así es como me baño. Él deseaba sonreírle, tan mojada e indignada estaba, pero no podía lograr que su boca se moviera para hablar. Todo su control muscular se concentraba en retenerse para no poseerla de inmediato. Necesitaba penetrarla. La sangre le corría con furia en las venas. Necesitaba saber que ella comprendía que era suya. No soy tu esposa. El tono de su voz parecía suplicante. Le puso una mano en el hombro y le miró a los ojos. Bueno, era natural que le mirase a los ojos. No se atrevía a mirar más abajo. Escúchame, le dijo ella. Ha habido un error. ¿Tienes la sensación de que esto es un error? Le tomó la cara entre las manos y la besó. El deseo le ardía en las entrañas. ¿Es esto un error?, le preguntó en un tono gutural, y deslizó los labios a lo largo de su garganta hasta los senos. Ella emitió un gemido cuando él le aplicó los labios a un pezón y lo succionó. ¿No deberías, y esto? Metió los dedos en la mata rizada entre los muslos de la joven y rápidamente deslizó el pulgar por la abertura, ensanchándola. Cuando él la tocó, Enid puso los pies sobre la roca y alzó las caderas. Decía que no, pero le deseaba tanto como él a ella. Y estaba dispuesta. MacLean no podía esperar. Había transcurrido demasiado tiempo. Dio un paso adelante y le separó las piernas, se colocó en posición y la penetró. Prieta. Qué extraordinariamente prieta era. Y húmeda y cálida y acogedora. Ningún otro hombre, había dicho ella. De eso no había duda. La manera en que su cuerpo le retenía, le masajeaba, era un milagro de deleite. La poseía. Era su propietario, era suya. Ella había accedido aquella noche en la quinta, y él no permitiría que una exhibición de nerviosismo echara a perder su unión. En toda la historia del mundo nunca había existido una adaptación más maravillosa entre un hombre y una mujer. Como si acabara de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Enid se estremeció y forcejeó para apartarse de él. Él le asió los muslos y la retuvo, las piernas bien abiertas, de modo que pudiera dominarla. Mía, le dijo. No, susurró ella. ¿Cómo se atrevía a discrepar? Toda mía.
Y entonces emprendió un ritmo que con toda seguridad iba a dejarla sin aliento y llevarla al éxtasis. Empujaba con fuerza, restregando la pelvis contra el pubis femenino, presionándola con una lujuria sin trabas, elemental. Ella reaccionó como él sabía que iba a hacerlo. Como lo exigía su cuerpo. Echó la cabeza hacia atrás, y unos zarcillos de largo y negro cabello se esparcieron por la áspera superficie de la roca. Gimió una y otra vez. Llegó enseguida al punto culminante, cada potente espasmo una súplica, hasta que las contracciones se dieron el paso a un estremecimiento y gritó de nuevo. Y entretanto él no dejaba de moverse en su interior. Su cuerpo planteaba exigencias y, en cambio, tenía el miembro retenido y acunado de todas las maneras eróticas, carnales. No podía hacerlo durar, pero tampoco lo deseaba. El amor sin prisas podía esperar a más tarde, ahora ella reconocería a su dueño. Sus testículos se alzaron, tensos. Se movió más febrilmente. McLean, cielo santo. McLean. Como tormentas invernales procedentes del mar, los orgasmos recorrieron el cuerpo de Enid con una fuerza arrolladora. Él se detuvo, al borde de la culminación, al ver el aspecto que tenía ella con la cara hacia el cielo, los ojos cerrados, la dicha palpable en cada línea de su tenso cuerpo. Entonces se apresuró a poseerla, a llenarla con su simiente. A apropiarse de ella como ella merecía que él se la apropiara. McLean no aguardó a recobrar el aliento, ni siquiera a que los últimos espasmos dejaran de estremecerlos. Se inclinó hacia el rostro de ella. «Mírame», le dijo. Ella pestañeó y abrió los ojos, y entonces en rápido y abierto desafío, volvió a cerrarlos. «Mírame». Ella estaba demasiado débil para resistirse. Aquellos maravillosos ojos azules se abrieron y le miraron llenos de afecto. Por mucho que Enid deseara que las cosas fuesen diferentes, le quería. McLean le estrechó con fuerza entre sus brazos. «Soy la sangre de tus venas», le dijo, «la médula de tus huesos. Nunca irás a ninguna parte sin saber que estoy dentro de ti, apoyándote, manteniéndote viva. Formo parte de ti. Y tú eres parte de mí. Estamos unidos para siempre». No, no. Pero Enid le sentía dentro de ella, ensanchándola, llenándola. La rodeaba con su aroma, con su cuerpo. La miraba a los ojos, invadía su mente, la mantenía cautiva en sus brazos. «No digas esas cosas. Te digo la verdad, amor. Será mejor que la aceptes». Ese era el problema. Ella quería creer que podrían estar unidos para siempre. ¡Qué necedad! Poniéndole una mano en el pecho le apartó suavemente. Se sorprendió al ver que él no se oponía. Al parecer, creía haber causado suficiente impacto al poseerla y con sus palabras. Podría haber estado en lo cierto, salvo que ella sabía que no era su marido. Cuando él se retiró, Enid se sentó en la roca. McLean le puso la mano bajo el codo, ayudándola a erguirse. «Despacio. Tenemos todo el tiempo del mundo». Ella no quería mirarle. No quería verle, orgullosamente desnudo y demasiado satisfecho de sí mismo. Así pues, con una mano temblorosa se echó el cabello atrás y miró a su alrededor. El sol poniente llenó hasta los bordes el pequeño valle de calor y de color. La brisa era más penetrante y más aromática, con el aroma de los melocotoneros de la huerta. Debajo de Enid, la roca gris parecía erizada como un acerico. En una rama una alondra cantaba como si asistiera a una celebración de gala. Eso era lo que McLean le había causado, le había impulsado la sangre a través de las venas, le había hecho ver y respirar y sentir como si lo hiciera por primera vez. Había hecho que cada uno de sus sentidos gozaran en la celebración de la vida. Debería odiarle, pero no lo hacía. Debería haberse resistido, pero no lo había hecho. Se había cansado de ansiar el contacto de Kiernan McLean, estaba cansada de amarle con el corazón. Cuando su mente sabía que no debería hacerlo. El amor. Él. McLean. Embargada de horror e incredulidad se apartó de él y se apresuró a ponerse en pie. «¿Qué te pasa?» McLean le asió la mano antes de que ella pudiera huir.
Tonterías. No podía amarle. No era su marido. Enid. ¿Te he hecho daño? No. No. Debería haber tenido en cuenta que estaba desnuda. Ahora solo podía tambalearse bajo el peso de sus pensamientos. Estoy bien, solo me siento aturdida. ¿No te he asustado? Se le acercó más. Tenías que comprender cómo son las cosas entre nosotros. ¿Cómo has decretado tú que lo sean? La sangre de tus venas, la médula de tus huesos, ¿estamos unidos para siempre? ¿Le asustaban estas palabras? Sí, pero no tanto, ni mucho menos, como sus propias meditaciones. Amar a Kionel McClain. Algunas personas, la señora Brown, por ejemplo, podrían decirle a Enid que le amaba y que por eso le besaba con un anhelo tan desesperado, por eso se reía de sus bromas y le dolía su desdén. El amor, esa sería una explicación fácil de por qué no podía resistirse a él. Estaba loca por él. Pero no lo estaba. No podía estarlo. Había recorrido antes ese camino. Lo que ocurría era que había percibido a una clase de hombre distinta en Kionel McClain, incluso cuando estaba inconsciente. Un hombre hecho de acero, honor y entereza. Había luchado por él, había llegado a ser inseparable de él, le había devuelto la vida. Aunque pusiera peros a su carácter inflexible, lo había admirado, así como su obstinada determinación. Si le amara, experimentaría algo más que un simple enamoramiento. Si amara a Kionel McClain, ese amor sería auténtico. ¿Por qué me miras de esa manera? McClean le apartó del hombro un mechón de cabello, deslizó una mano hasta el final de su espalda, la marcó con su contacto. Enid no se había dado cuenta de que le miraba fijamente. Miraba los anchos hombros, las fuertes caderas, los muslos con sus músculos prominentes. Examinaba su ancha cara, sus facciones marcadas, las cicatrices de su piel. El amor siempre terminaba en dolor. Pero si bien eso era cierto, ella no amaba a McClean. No se permitiría amar a McClean. Así pues, ¿qué importaría que hicieran el amor aquella noche? Yo solo, me gusta tu aspecto. Quería hacer el amor de nuevo. Necesitaba que la intimidad alejara a la tristeza, a la certidumbre de que pronto se separarían. Anhelaba la pasión y el olvido que podría aportarle. Hacer el amor con aquel hombre no significaría nada. Nada. De modo que volvería a hacerlo, una y otra vez. Vamos al estanque. Con una sonrisa compuesta a partes iguales de seducción, incertidumbre y pasión, Enid añadió, el agua está casi caliente y es muy refrescante.